Santiago. Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar entre ustedes en esta ocasión para decirle cómo van los negocios de nuestro Padre Celestial, para darle a conocer en qué tiempo estamos y cómo va su programa. Un programa desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, el cual Dios tuvo y ha estado manifestando. San Pablo entendía estas cosas y dijo a los hebreos en el capítulo 12 y verso 18 en adelante de la siguiente manera: porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, o sea, el monte Sinaí, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, las cuales los que oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si bestia tocare al monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo, asombrado y temblando, que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. Moisés, un hombre, un profeta que conocía a Dios, que conocía las cosas de Dios, cuando estuvo en el monte Sinaí, en donde Dios estuvo manifestándose por lo que él veía y escuchaba, dijo, estoy asombrado y temblando. Mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la congregación de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están escritos, alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Os habéis allegado al monte de Sión, el monte del Rey. Estamos en Monterrey, y en la Biblia el apóstol San Pablo nos dice que nos hemos acercado al monte de Sión. Y el monte de Sión, dice el profeta Jeremías en el capítulo 8 y verso 19 de la siguiente manera: he aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey?
porque el monte de Sión es el monte del Rey. Que Dios nos permita comprender su palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El monte del Rey, que es el mismo nombre que tienen ustedes aquí en su ciudad, Monterrey. El monte del Rey es Sión, no un monte literal, sino un monte espiritual. Un monte espiritual, el cual viene a ser el monte Sinaí actualizado, y el monte de Sión, de allá de la tierra de Israel, actualizado. En aquellos montes, el monte Sinaí, en aquel monte descendió Dios con sus santos, con millares de ángeles. Y dice la Escritura que la ley fue dada por comisión de ángeles. En aquel monte estaba otra dimensión celestial manifestada en aquellos días en que el pueblo de Israel, dirigido por Moisés, estaban en el monte Sinaí. Ahí frente al monte Sinaí ellos podían ver la visita de ángeles que vinieron con Dios. Vieron el monte ardiendo en fuego. Vieron un sinnúmero de cosas celestiales, las cuales no comprendieron. Pero nos dice la Escritura que Moisés subió al monte y entró dentro de la oscuridad, y allí habló con Dios y Dios con él. Allí estaba Dios manifestado en el monte Sinaí. Por eso fue dicho del monte Sinaí, el monte de Dios. Allí Moisés, siendo profeta, teniendo las dos conciencias juntas, podía ver, podía escuchar y entender, lo cual no podía el pueblo hebreo. Ellos podían ver el monte envuelto en fuego, escuchar también la voz de Dios, pero comprender claramente las cosas que allí estaban aconteciendo, solamente Moisés. Para eso él había sido enviado, para comunicarle al pueblo hebreo las cosas que Dios le comunicaría a él, para comunicarle al pueblo cosas de otro mundo, de otra dimensión, de la dimensión de Dios, cosas que el pueblo necesitaba comprender. Dios le había dicho a Moisés: cuando saques al pueblo, lo vas a traer a este monte. Esta será una señal para ti, una señal de que yo te he enviado. Moisés con el pueblo en el monte Sinaí era una señal de que Moisés era el profeta enviado de Dios para la liberación, para el éxodo de aquel tiempo.
el hombre enviado de Dios para sacar al pueblo de la esclavitud que estaba en Egipto y llevarlos a una nueva tierra, a una tierra prometida. El pueblo tenía que comprender que cuando estaba allí con Moisés en ese monte, era una señal de que ese pueblo era el pueblo escogido de Dios, el pueblo que tenía la promesa de una tierra nueva, de una tierra prometida. Pero ellos no comprendían la bendición y privilegio que tenían en aquel tiempo. Dice la Escritura que por 10 ocasiones quisieron apedrear a Moisés. Y Dios dice: por 10 ocasiones ustedes se rebelaron en contra mía. El pueblo no comprendía quiénes eran ellos, ni comprendían quién era Moisés. Pero Moisés era el mensajero de Dios para aquel tiempo, con la comisión divina de el mensaje correspondiente para aquel tiempo, un mensaje dispensacional, un profeta dispensacional y un pueblo que estaba comenzando en una nueva dispensación y no lo comprendía. Moisés sí comprendía. El pueblo necesitaba a Moisés, porque la comunicación divina para ese pueblo venía a través de Moisés. El mensaje de Dios al pueblo a través de Moisés. La dirección divina hacia la tierra prometida a través de Moisés. El pueblo veía a Moisés. Moisés veía la otra dimensión. Veía al ángel del Señor. Moisés veía todo lo que un profeta enviado para un propósito divino como ese tenía que ver. Y aunque las personas podían ver a Moisés y no ver lo que Moisés estaba viendo, con todo y eso era Dios guiando a su pueblo, guiando a su pueblo con mano poderosa, con amor divino, con misericordia. Y detrás de Moisés, quien estaba era Dios. El ángel de Jehová era el que estaba dirigiendo a ese pueblo a través de Moisés, dirigiéndolo en la trayectoria hacia la tierra prometida, a lo que Dios había prometido a Abraham. Así estará guiando Dios a su pueblo en el tiempo final también. Guiará a su pueblo a toda promesa que Él ha hecho para el tiempo final. En el tiempo de Moisés, Dios le dijo al pueblo a través de Moisés:
en el capítulo 23 y verso 20 en adelante. Aquí está el secreto, la fórmula para entrar a la tierra prometida. Dice: he aquí yo envío el ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Quién? El ángel de Jehová. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo y al eteo y al fereceo y al cananeo y al heveo y al jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Te introduciré a la tierra prometida, en la tierra prometida, en la cual está morando el eteo, el fereceo, el cananeo, el heveo y el jebuseo. A esa tierra yo te haré llegar. ¿Cómo? A través de mi ángel. Si oyeres su voz, su mensaje, es la única forma en que se podía entrar a la tierra prometida. Los que no escucharon su voz a través de Moisés no pudieron entrar. La condición era: oye su voz. Si no escuchas su voz, no podrás entrar a donde él llevará a los que escuchan su voz. Los que le sean rebeldes, él no perdonará, no permitirá que entren a la tierra prometida. Los que salieron de Egipto, Dios dijo que no entrarían a la tierra prometida excepto Josué y Caleb, porque fueron rebeldes a la voz del ángel del Señor, el cual estaba trayendo el mensaje dispensacional correspondiente para aquel tiempo a través de Moisés, su profeta. Cuando se llega a un tiempo de una nueva dispensación, tiene que surgir un mensaje dispensacional, el cual tiene que venir por el ángel del Señor. Detrás de una nueva dispensación y un nuevo mensaje dispensacional estará Dios con sus ángeles llevando a cabo la obra correspondiente para ese tiempo. Y el ángel del Señor es enviado para guiar al pueblo en esa nueva dispensación y llevarlos a la tierra prometida correspondiente para ese tiempo. Llevarlos a las promesas que han sido hechas para ese tiempo. Porque la tierra prometida fue la promesa divina para el pueblo. Y
se requería un mensaje, un mensajero y un pueblo escuchando ese mensaje. Escuchar ese mensaje era escuchar la voz de Dios. Por eso después, allá en los Salmos dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como vuestros padres en el desierto, los cuales me tentaron y vieron mi gloria por 40 años, de los cuales dice Dios, aquí en el libro de los Salmos, capítulo 95 y verso 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón. No se puede vivir divagando de corazón, pensando o creyendo en el mensaje de Dios para el tiempo en que uno vive, cuando las cosas están buenas, y cuando llegan los momentos de pruebas, de problemas, entonces decir como que no es el mensaje, o como que no es el mensajero, lo cual estaba sucediendo en aquellos días. 40 años de prueba por el desierto y el pueblo rebelándose a cada momento en contra de la guianza de Dios y tratando de quitar al mensajero que Dios les había colocado para darle a conocer el programa divino. No es el mensajero que el pueblo escoge, sino el mensajero que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ese pueblo. Ese es el que necesita el pueblo. Pero el pueblo no comprendió y dijo Dios: y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Ahora también dice Dios que los llevó por 40 años por el desierto para probar lo que había en el corazón de ellos, para que se manifestara todo lo que había en el corazón de ellos. Porque no es solamente decir yo creo el mensaje, sino creerlo en tiempos buenos y en tiempos malos. Dios dijo que los llevó por 40 años por el desierto para probarlos, los problemas que le surgieron, las pruebas por las cuales pasaron, tenían un propósito. Siempre tenemos que ver los problemas como un propósito para que usted y yo nos afirmemos más y más en el programa divino para nuestro tiempo. Cuando la persona no mira los problemas de la vida por los cuales él pasa, cuando no los mira en una forma positiva,
sino negativa, la persona obtiene resultados negativos. Pero cuando los mira positivamente, tendrá resultados positivos. Y podrá decir, como decía el apóstol San Pablo, podrá decir como le dijo a los romanos en el capítulo 8 de su carta y verso 28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora vean una cosa, no es a todo el mundo, sino a los que aman a Dios. Ese saber, y aquí explica, a quienes todas las cosas les ayudan a bien. Ese saber, a los que conforme al propósito son llamados. Conforme al propósito divino. A esos todas las cosas les ayudan a bien, porque todas las cosas ayudarán para el propósito divino, para que se cumpla en ellos el programa que Dios tiene con ellos. Porque a los que antes conoció, ahora va a explicar quiénes son estas personas. Porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, también los predestinó. Así es que no son personas que aparecen en este planeta Tierra por mera casualidad, sino que vienen a esta tierra conforme al propósito divino, enviados por Dios para vivir en este planeta Tierra en el tiempo que Dios le ha asignado vivir. No pueden vivir antes del tiempo que Dios le asignó. Usted, si actualmente desea vivir en el tiempo de Noé, usted nada puede ni pudo hacer para vivir en el tiempo de Noé, porque no fue usted el que escogió en qué tiempo usted quería vivir, sino que Dios escogió el tiempo en que Él deseaba que usted viviera en este planeta Tierra conforme al propósito que Él tenía con usted. Solamente viviendo en el tiempo asignado por Dios para usted y para mí es que podemos comprender el propósito de nuestra existencia en este planeta Tierra. La única forma para comprender ese propósito es viviendo nosotros en este tiempo. Y Él entonces nos da a conocer el porqué de nuestra presencia en esta tierra. Y es necesario que comprendamos que no estamos viviendo aquí en este planeta Tierra para hacer lo que nosotros deseemos hacer, sino lo que Él ya ha determinado que nosotros hagamos.
no es un asunto de inventarnos o una religión para servir a Dios o alguna secta religiosa para decir que amamos a Dios, sino reconocer el plan divino, el programa divino para nuestro tiempo, el cual ha sido programado por Dios para nuestro beneficio y en el cual hemos sido nosotros escogidos para tener participación. Por eso sigue diciendo San Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso han sido predestinados los hijos de Dios. Para eso han sido predestinados los escogidos de Dios, los que han sido conocidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde? En la séptima dimensión, en la dimensión de Dios, de donde cada hijo de Dios ha venido para ser manifestado en esta tierra. Por eso Jesús decía: no soy del mundo, como tampoco ellos son del mundo. No somos de este mundo, sino de un mundo celestial, del mundo de Dios, de la dimensión de Dios. Pero estamos viviendo aquí en este planeta Tierra, en estos cuerpos terrenales, mortales, temporeros, para cumplir un propósito divino. Y en el cumplimiento del propósito divino, obtenemos nosotros, estando en estos cuerpos, el conocimiento de ese propósito. Hemos visto que hemos sido predestinados para ser iguales a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Eso es lo más grande que un ser humano puede obtener, y no lo puede obtener a menos que no haya sido predestinado para ese propósito. Pero dice la Escritura que los escogidos han sido predestinados para ese propósito. Y estando aquí en este planeta Tierra, viviendo en estos cuerpos terrenales, al conocer el propósito divino, caminamos hacia adelante para alcanzar el propósito por el cual vivimos en esta tierra. Hemos sido predestinados para obtener la imagen y semejanza divina, la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero después de la caída, la raza humana perdió esa imagen y semejanza divina. Pero cuando una persona, esa imagen y semejanza de Dios, esa imagen y semejanza del Señor Jesucristo, viene de la séptima dimensión. Nosotros hemos venido de la séptima dimensión, pero tiene que pasar por la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía, la dimensión donde se obtiene
un espíritu teofánico, el cual es conocido en la Biblia como el ángel del Señor que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Acampa en derredor de los que le temen y los defiende, porque todavía no ha entrado dentro del cuerpo de los escogidos. Porque después de la caída, los hijos de Dios no han podido venir como vino el primer hijo de Dios, Adán. Adán vino de la séptima dimensión, pasó a la sexta dimensión, en donde Dios allí le creó un espíritu teofánico. El espíritu de la sexta dimensión es un cuerpo, pero de esa dimensión sexta. Y luego lo trajo a esta dimensión terrenal, en donde le formó, le creó del polvo de la tierra un cuerpo físico, pero creado por creación. Y ahí dentro de ese cuerpo entró Adán. Entró Adán con su cuerpo teofánico dentro del cuerpo terrenal. Y no podía morir. Pero Dios le dijo que si fallaba, entonces se hacía mortal. El día que comas, ese día morirás. Ya todos saben de qué consistió ese pecado original. Y a causa de ese pecado original, los hijos de Dios, cuando vienen de la séptima dimensión, no pueden pasar por la sexta dimensión, y entonces toman un espíritu del mundo y entran al cuerpecito que nace de una madre, y es un cuerpo mortal, un cuerpo formado por la unión de un hombre y una mujer. El cuerpo eterno es por creación de Dios, en donde entra el cuerpo o espíritu teofánico. Desde la caída podemos ver que la raza humana ha estado viniendo a este planeta Tierra sin la inmortalidad, porque ha estado viniendo sin el cuerpo teofánico, sin ese espíritu teofánico. Por eso Jesús dijo: el que no nazca de nuevo no puede ver, no puede entrar al reino de Dios. Y San Pablo dijo: porque ni la carne ni la sangre heredan el reino de Dios. La carne y la sangre que nosotros tenemos, lo cual vino por la unión y voluntad de un hombre y de una mujer, no puede heredar el reino de Dios, porque ha venido por voluntad humana. Cuando viene por voluntad divina, es por creación divina. Pero Dios en su programa tiene que usted y yo tengamos un cuerpo eterno, un cuerpo creado por Dios.
las promesas de la transformación de nuestro cuerpo y la resurrección de los muertos en cuerpos incorruptibles, cuerpos eternos, es de acuerdo al programa divino, de acuerdo a ese plan que Él tiene de que usted y yo tengamos un cuerpo inmortal, un cuerpo creado por Dios, el cual no pudimos obtener cuando nacimos en este planeta Tierra. Y por esa causa, nuestros cuerpos actuales son mortales, se enferman, se envejecen y se mueren. Por esa causa nuestro apego no es a las cosas terrenales, sino a las celestiales, las cuales son eternas. El cuerpo terrenal sirve por un tiempo corto, y el propósito de nosotros estar en estos cuerpos por un tiempo tan corto es para que nosotros comprendamos el programa que Dios tiene para nuestro tiempo. Y después que lo hemos comprendido, lo hemos recibido de todo corazón, aunque tengamos que partir, pero tenemos la promesa de un nuevo cuerpo. Así como el pueblo hebreo tenía la promesa de una nueva tierra en donde habitarían, nosotros tenemos la promesa de una nueva tierra en donde habitaremos, un nuevo cuerpo. Esta tierra, este cuerpo, no puede vivir por toda la eternidad, pero tendremos uno eterno, y entraremos a ese nuevo cuerpo en la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. Y entonces ya habremos obtenido la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, porque entonces seremos tal y como Él es. Jesús es el segundo Adán. Solamente han pisado esta tierra dos hombres, dos personas que han tenido la imagen y semejanza divina: Adán y Jesús. Pero cuando apareció Jesús, no lo comprendieron, no se estaban dando cuenta que era el segundo Adán, no se estaban dando cuenta que era Emmanuel, como decía la Escritura, que traducido es Dios con nosotros. Por eso San Pablo decía: grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. También San Juan, en su Evangelio, en el primer capítulo dijo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y aquel Verbo era Dios. Y dice: por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada fue hecho de lo que está hecho. En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. A los suyos vino y los suyos no le comprendieron, no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. ¿Y quién era ese? Jesús de Nazaret. El verbo, la palabra hecha carne. Vamos a decirlo en una forma que se entienda mejor. El Dios creador de los cielos y de la tierra, que habita en la séptima dimensión, un día, en una ocasión, en su programa que tenía en su mente, tenía para sí mismo en su mente tener un cuerpo, y se creó un cuerpo de la sexta dimensión. Por eso es el principio de la creación de Dios. Es el principio de la creación de Dios en la sexta dimensión. Y es el principio de la creación de Dios del cuerpo de creyentes que serán a imagen y semejanza de Dios. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, muchas personas no saben quién es en realidad. Pero vamos a ver la trayectoria que Jesús de Nazaret tomó para llegar a Israel y nacer de la Virgen María. O sea, su cuerpo nacer de la Virgen María. Hemos visto que Dios habita en la séptima dimensión, pero en su programa creativo, Él tomó un paso hacia adelante en la creación, creando primeramente un cuerpo para sí, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y ya teniendo ese cuerpo y estando en ese cuerpo, desde ahí comenzó a crear ángeles, querubines, serafines, comenzó a llevar a cabo la creación. Creó las estrellas, creó esos sistemas solares, porque el sistema solar que nosotros tenemos no es el único, ni el más grande tampoco. Un sistema solar pertenece a una galaxia, así como un planeta pertenece a un sistema solar. Y así como un país pertenece a este planeta Tierra. Dios tiene un programa muy grande, el cual Él comenzó, pero que no lo ha terminado. Por eso estamos nosotros aquí todavía. Es un programa divino, un programa perfecto. Y Dios ve el fin del negocio
desde el principio. Algunas personas piensan que porque hubo tantos problemas en el principio desde que Dios colocó al hombre aquí en la tierra y le colocó una compañera, y fue ahí cuando comenzaron los problemas, pues piensan que Dios se equivocó. Cuando Dios dijo que no había encontrado ayuda idónea para el hombre, y sin embargo todos los animales del campo y las aves estaban en pareja y el hombre estaba solo, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y le formó, dice la Escritura, de una de sus costillas una compañera. Dios así vio que era lo mejor para el hombre. Y aunque han habido muchos problemas en la raza humana, desde que Dios colocó al lado de Adán una compañera, aún con todos y los problemas que hubo, aún con todos y los problemas que hay, y con todos y los problemas que puedan surgir en el futuro, lo mejor es el programa de Dios. Y Él es el que sabe lo que Él está haciendo. Así es que no miramos los problemas de la raza humana en una forma negativa, sino que miramos el programa divino que está detrás de la raza humana. Y el programa divino que está detrás de la raza humana, llevándose a cabo, es un programa que llevará a un grupo de seres humanos al nivel más alto que un ser humano puede obtener, el nivel de imagen y semejanza del Señor Jesucristo, regresando a la imagen y semejanza de Dios. Ahora estamos mostrando la trayectoria que tomó Jesús para llegar a vivir entre los seres humanos. Y estamos mirando la trayectoria que Dios tomó desde la séptima dimensión para ser Emmanuel, Dios con nosotros. Vimos que Dios pasó de la séptima dimensión a la sexta dimensión en un cuerpo teofánico y creó todas las cosas. Por Él fueron hechas, creadas todas las cosas, y sin Él nada fue creado. Luego que ya esté el hombre sobre la tierra, luego de la caída, encontramos en la Biblia un sinnúmero de profetas que surgieron en esta tierra. Encontramos la trayectoria de los profetas de Dios. Entre ellos está uno llamado Abraham, profeta, patriarca y padre de la fe, al cual en una ocasión se le apareció un personaje al cual él le pagó sus diezmos, como dice la Escritura. Le pagó los diezmos de todo. Ese personaje
en la Biblia se llama Melquisedec, sacerdote de Dios, del Dios eterno y rey de Salem. Este personaje antiguo, Melquisedec, tiene dos títulos muy grandes: sacerdote del Dios eterno y rey de Salem. Este Melquisedec, dice San Pablo, que es sin padre, sin madre, sin descendencia, sin parentesco con nadie, y que es inmortal. Él siempre ha existido. Es Dios en su cuerpo teofánico, el cual le apareció a Abraham. Luego, más adelante, miles de años después, apareció a la simiente de Abraham aquí en este planeta Tierra y le dice al pueblo hebreo: antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuera, antes que Abraham naciera en esta tierra, yo soy. Y le dicen: tú no tienes 50 años y Abraham vivió miles de años atrás quizás, y tú dices que has visto a Abraham. Pensaron enseguida que era un mentiroso, y si no era cierto lo que él estaba diciendo, la mentira era bastante grande, porque todavía no tenía 50 años y decía que había visto a Abraham y que Abraham lo había visto a él. Y Jesús dice: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Abraham lo había visto como Melquisedec, sacerdote y rey. Abraham lo había visto también como Elohim, cuando apareció con dos ángeles cuando iban a destruir a Sodoma y a Gomorra. De esos tres ángeles que le aparecieron a Abraham, uno era Elohim, uno era Dios, y los otros dos eran el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel. Abraham se gozó en grande manera cuando tuvo la visita de Dios manifestado en esa forma en que él se manifestaba en aquellos tiempos, pues ya tenía un cuerpo teofánico. Moisés también en una ocasión le dijo a Dios: yo quiero verte. Y Dios le dijo que se colocara en la roca y que él pasaría y entonces él le vería. Dios pasó y Moisés dice que miró y vio como las espaldas de un hombre. Él vio a Dios en un cuerpo, vio a Dios en ese cuerpo
teofánico. Y más adelante, en el cumplimiento de las promesas mesiánicas, estaba escrito que vendría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, que vendría un niño que sería llamado, que su nombre sería Admirable, Consejero, Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Ese niño que nacería sería la manifestación de Dios en carne humana entre los seres humanos. Ya Dios había tenido su manifestación teofánica en la sexta dimensión, y Dios venía bajando de la séptima dimensión a la sexta dimensión, y de la sexta dimensión, luego de muchos miles de años, descendió a esta dimensión en forma visible en el cuerpo que nació de la Virgen María. Ese niño creció, tuvo su ministerio, y era nada menos que Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo, la palabra, el cuerpo teofánico hecho carne. Porque la palabra es de la sexta dimensión. El cuerpo teofánico es el cuerpo de la palabra. La palabra, el cuerpo teofánico, se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Era Dios con su cuerpo teofánico metido dentro de un cuerpo de carne. Él decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Él hablaba mucho del Padre, y Felipe en una ocasión le dice: muéstranos al Padre y entonces nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me has conocido. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tú no sabes esas cosas. Felipe no lo sabía. Más tarde lo supo. San Pablo tampoco lo sabía, y por eso perseguía a todos los que se identificaban con Jesús. Pero cuando lo supo, después dijo: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Jesús de Nazaret es el creador de los cielos y de la tierra, en un cuerpo humano, pero creado por Dios. Y Él, en su programa, tiene preparado, predestinado, que usted y yo seamos iguales a Él. Usted y yo hemos venido de la séptima dimensión. No tomamos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Obtuvimos un espíritu del mundo
Y por eso tenemos tantos problemas. Y luego obtuvimos un cuerpo nacido por la voluntad de un hombre y de una mujer. Pero eso no es problema nuestro. Dios sabía que todo esto iba a pasar. Y todo esto que ha sucedido, lo que ha hecho es dar lugar a que los atributos divinos de Salvador, Sanador y todos estos grandes atributos de Dios sean manifestados. Todas las cosas han estado obrando para bien, para que esos atributos que no se podían manifestar en otra forma, se manifestaran. El atributo de Redentor. Redentor es uno que puede tomar algo que estaba en un lugar, pero que está en otro, tomarlo y colocarlo de nuevo en el lugar original. Porque la redención es regresar al lugar original. Por esa causa, San Pablo, hablando del tiempo final, el tiempo en que todos los hijos de Dios regresarán a la eternidad, a ese tiempo en donde ocurrirá el regreso de los hijos de Dios a la casa del Padre Celestial, le llama San Pablo el día de redención, el día de regreso al lugar original nuestro. Y Dios no podía manifestar ese atributo si no había algo que Él tuviera que redimir. Así es que todas las cosas obran para bien. Aún todos esos problemas que usted ha visto desde la caída para acá. Así es que no tenemos de qué lamentarnos. Le damos gracias a Dios por vivir en estos cuerpos, aunque llegamos a estos cuerpos sin el cuerpo teofánico, sin el espíritu teofánico. Pero tenemos un cuerpo, un espíritu teofánico de la sexta dimensión esperando por nosotros. Si morimos, entramos a ese cuerpo teofánico y descansamos en el paraíso. Descansar no es acostarse a dormir. Lo único que duerme es el cuerpo, pero el alma y el espíritu o cuerpo teofánico estará todo el tiempo despierto. Eso es lo que han dicho los que allí están. Cuando le visitó el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, en el cual estaba el ministerio de Elías por cuarta ocasión, le dijeron a él: acá ni comemos, ni dormimos, ni trabajamos, ni nos cansamos, ni comemos tampoco. Pero cuando nosotros regresemos a la tierra, tomaremos un cuerpo y entonces comeremos. ¿Por qué sería que pusieron énfasis en comer? Porque no dicen trabajaremos, ni dicen dormiremos, sino comeremos. Pues que no se preocupen, que nosotros aquí trabajamos y los invitamos a ellos a una gran cena cuando ellos regresen.
Lo que nosotros deseamos es que vengan pronto, porque cuando le veamos, seremos nosotros transformados, porque nuestro cuerpo teofánico, ese espíritu teofánico de la sexta dimensión, entrará en el cuerpo de cada escogido. El ángel que acampa en derredor suyo, porque cada escogido tiene un ángel, tiene ese cuerpo teofánico, se meterá dentro del cuerpo suyo y lo transformará. Y entonces hemos llegado a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, con un espíritu teofánico dentro de un cuerpo físico, pero creado en la transformación de nuestro cuerpo. Así será en algún momento. Así será para los escogidos. ¿Y qué es eso de los escogidos? Los escogidos son aquellos que han venido de la séptima dimensión y se encuentran en este planeta Tierra, aunque no tengan el cuerpo teofánico encarnado en su cuerpo físico, y aunque no tengan un cuerpo eterno, con todo y eso son los hijos de Dios, los escogidos, que estarán esperando la adopción, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, lo cual será la transformación de sus cuerpos y la imagen y semejanza del Señor Jesucristo manifestada en cada hijo de Dios. Alma de la séptima dimensión, espíritu teofánico de la sexta dimensión y cuerpo inmortal, eterno en esta dimensión, pero sin limitaciones de dimensiones. Así será en la resurrección de los muertos y transformación de los vivos, para esas personas que dice San Pablo que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, los cuales no se han acercado al monte Sinaí, sino al monte de Sión, al monte del Rey, al monte que tiene todo lo del monte Sinaí actualizado, el monte del cual dijo el Señor a través del profeta Isaías y a través de los apóstoles: pongo en Sión la principal piedra del ángulo, piedra también de tropiezo, dice San Pablo y San Pedro. Y dice que tropiezan los que son desobedientes a la palabra. Es la piedra que es colocada sobre el monte de Sión. El monte de Sión no literal allá en el pueblo de Israel, sino el monte de Sión espiritual que dice San Pablo, el monte de Dios, el monte del Rey, el monte en donde dice Isaías: y vendrá el libertador, el redentor a Sión, el monte que tiene las promesas de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles
con gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos. El monte al cual son llamados con gran voz de trompeta los escogidos del tiempo final para subir a la cima del monte, como fueron llamados Pedro, Jacobo y Juan, y escogidos por el Señor Jesucristo para subir al monte de la transfiguración y ver allí la visión de la segunda venida del Hijo del Hombre viniendo al monte de Sión espiritual, viniendo a la Jerusalén espiritual, viniendo a la iglesia, al cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es el monte de Sión actualizado, que es el monte Sinaí actualizado, que es Jerusalén actualizado. Por eso los hijos de Dios, aunque no vivan en Jerusalén, la literal, son ciudadanos de Jerusalén, la celestial. Porque la Jerusalén terrenal solamente representa la Jerusalén celestial. No nos hemos allegado al monte Sinaí literal, no nos hemos llegado al monte de Sión literal, no nos hemos llegado al monte de la transfiguración literal al cual subió Jesús con sus discípulos, sino que nos hemos allegado al monte de Dios, al monte del Rey espiritual, al monte Sinaí, al monte de Sión, al monte de la transfiguración, todo esto actualizado. Y lo que fue visto en aquellos montes en donde se vio la gloria de Dios y se escuchó la voz de Dios, en el monte espiritual del Rey, escuchamos nosotros, conforme a la promesa de Dios, la trompeta final, la voz de Dios para el tiempo final. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Sube a la cima del monte de Sión, porque es el monte que tiene las grandes promesas para el tiempo final. Es el monte que tiene la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Porque escrito está, y vendrá a Sión el libertador, a la Sión espiritual, a ese monte espiritual. Es ahí en ese monte en donde toda persona que quiera ver el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y quiere escuchar la gran voz de trompeta llamando y juntando a los escogidos, es ahí en ese monte espiritual que tiene que verlo, que tiene que ver su venida y escuchar la gran voz de trompeta. Por eso, todos a mirar a ese monte, al monte de Sión espiritual, y todos a subir al monte de Sión, a la cima del monte de Sión. Si usted quiere ver lo que en el monte de Sión se ve en la cima, en la parte de arriba, vamos
Apocalipsis capítulo 14 y verso 1. Porque ahí subirán también los escogidos de entre los hebreos. Dice: y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. La revelación del nombre eterno de Dios, la revelación del nombre nuevo del Señor Jesucristo, la tenían los 144,000 hebreos que subieron a la cima del monte de Sión. Y los escogidos de entre los gentiles sobre la cima del monte de Sión, en la venida del Hijo del Hombre, también tendrán el nombre de nuestro Padre Celestial y el nombre nuevo del Señor Jesucristo escrito en sus frentes. No que alguien le vaya a escribir literalmente, sino que tendrán la revelación del nombre eterno de Dios. Tendrán esa revelación en su mente y en su corazón. En su mente para entenderla. Eso es lo que en la cima del monte de Sión, el monte del Rey, en el fin del siglo, en el fin del tiempo, está prometido que se estará viendo. Es sobre la cima del monte de Sión espiritual, el monte del Rey, donde la segunda venida del Hijo del Hombre, con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta, se ve conforme a la promesa de Dios para este tiempo final. Fue dicho que no pasaría esa generación sin que estas cosas acontecieran. ¿Qué generación? La generación que vio al pueblo hebreo regresar a su tierra y establecerse como una nación libre y soberana. Ellos se establecieron en Israel en el año 1946, en el mes de mayo y en el día 7. Y en el 1986 se cumplieron 40 años. Una generación consta de 40 años. Ya esa generación concluyó, y las cosas que él dijo que se verían en esa generación son las cosas que sobre el monte de Sión, sobre el monte del Rey, se estarían viendo conforme a su promesa, las cuales los escogidos estarían viendo y podrían dar testimonio en el tiempo final, juntamente con el ángel mensajero del Señor Jesucristo, de que estas cosas que dijo el Señor Jesucristo se cumplieron antes de terminar la generación que vio al pueblo hebreo regresar a su tierra. Y lo único que quedó fuera de esa generación que ya pasó fue la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos y el llamado al pueblo hebreo. La resurrección de los muertos y la transformación de los vivos es recibir el nuevo cuerpo, es una nueva tierra, un nuevo cuerpo en el cual usted nunca ha vivido. Pero cuando usted viva en esa nueva tierra, en ese nuevo cuerpo, no va a querer regresar
a un cuerpo terrenal como el que hoy en día nosotros tenemos. Porque allí no tendremos problemas, no tendremos limitaciones. Ustedes recuerdan, Jesús con ese cuerpo en una ocasión caminó sobre el mar. En otra ocasión pasó con las puertas cerradas, porque no tiene limitaciones. Y nosotros seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Eso es lo que le espera a todos los escogidos. Por eso el llamado de gran voz de trompeta prepara a los escogidos para la transformación de sus cuerpos y la resurrección de los vivos, de los muertos. Todo eso fue dejado fuera de la generación que ya pasó. Así como entrar a la tierra prometida, el pueblo hebreo fue dejado fuera de la generación que salió de Egipto con Moisés y estuvo por 40 años viajando, caminando por el desierto. 40 años, una generación. Durante esos 40 años murieron todos los que salieron de Egipto, incluyendo a Moisés y excluyendo a Josué y Caleb. Josué representa al líder mensajero del fin del siglo, que con el doble ministerio de Moisés y Elías, de los dos olivos, con el ministerio que dice Jesús de Nazaret en Apocalipsis 22 y verso 16. Hablando de este mensajero dice: yo Jesús he enviado mi ángel, mi mensajero, para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para tocar la gran voz de trompeta y juntar a todos los escogidos, para preparar a todos los escogidos con ese mensaje de gran voz de trompeta, para recibir a los muertos en Cristo que van a resucitar y recibir la transformación de sus cuerpos. Para eso Él envía a su ángel mensajero. Para eso es que Él prometió enviarlo, para llamar a los escogidos con gran voz de trompeta y colocar a todos los escogidos en la cima del monte de Sión, para ver actualizada la visión del monte de la transfiguración y ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta en el monte del Rey, viéndole a Él venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, con el título de propiedad para reclamar todos sus derechos sobre el monte de Sión, sobre el monte del Rey. Para mí es un privilegio estar literalmente en Monterrey, porque espiritualmente estoy
en el monte del Rey. Y ustedes tienen un privilegio muy grande también. Ustedes tienen el privilegio de vivir literalmente en Monterrey, lo cual espiritualmente representa el monte del Rey. Pero lo importante de todo es lo espiritual. Y como lo espiritual es lo importante, entonces, aunque algunos de los que están aquí, o de los que a través de este video vean y estén escuchando estas cosas que estamos hablando aquí, viva usted o no viva aquí en Monterrey, usted sí ha escuchado el llamado final, la gran voz de trompeta, y ha subido a la cima del monte de Sión, que es el monte del Rey. Usted se encuentra en el monte del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es lo más grande y más importante para un ser humano en este tiempo final, porque es para los que estén en el monte del Rey la transformación de sus cuerpos y la resurrección de los muertos ocurrirá en el monte del Rey. Todos tienen que pertenecer a ese monte. Los que pertenecen a ese monte de las edades pasadas, que vivieron en la parte de abajo de ese monte, se levantarán, resucitarán en ese monte, pero subirán a la cima de ese monte, vendrán a la cima de ese monte, porque es en la cima del monte en donde la resurrección ocurre. Cuando Jesús le mostró a Pedro, Jacobo y Juan la segunda venida del Hijo del Hombre, en aquella visión del monte de la transfiguración, allí le estaba mostrando también la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, porque allí estaba Moisés, que representa a los muertos que van a resucitar, y Elías representa a los vivos que serán transformados. Por eso el ministerio de Moisés y Elías es necesitado, se necesita en el tiempo final, porque es el ministerio que representa a los muertos que resucitarán y el ministerio que representa a los vivos que serán transformados. Sin ese ministerio de Moisés y Elías no hay ni resurrección ni transformación. Elías fue arrebatado sin ver muerte por un carro de fuego, por un platillo volador, y nosotros también seremos transformados y arrebatados por los carros de fuego. Tenemos representación en el ministerio de Moisés y Elías, y como tenemos representación
Ese ministerio nos da lo que nosotros necesitamos para ser transformados y ser raptados. ¿Qué tenía Elías, el cual fue raptado? La palabra de Dios para aquel tiempo. ¿Qué tendrá el ministerio de Elías en este tiempo? La palabra de Dios, el mensaje dispensacional para este tiempo. ¿Y qué nos dará para nosotros ser transformados y raptados? La palabra de Dios, el mensaje dispensacional de gran voz de trompeta para ser transformados y raptados. Y todo eso nos los dará en el monte del Rey. No nos hemos allegado a cualquier monte, sino al monte del Rey. El monte más importante de todos los montes. Ahí estaremos, perseveraremos y diremos, como dijo Jacob al ángel del Señor: no te dejaré hasta que no me bendigas. Y no dejaremos ni el monte del Rey, ni el mensaje del Rey, ni el mensajero del Rey, hasta que no nos bendiga con la transformación de nuestros cuerpos. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos en el monte del Rey. Pasen todos muy buenas tardes.